Shalom Ubrahot, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Hoy vamos a tener la conferencia número 34, titulada El segundo Berechit. Vamos a iniciar con la Tefilat, oración. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por permitirme dar esta conferencia a través del Face. Utilízame como un vaso por el cual fluyan tus consejos, tus revelaciones, y que nuestro Elohim Malquisedec impresione nuestras mentes. Que las personas que se van a conectar, personas que van a ver esta conferencia después, tú les toques grandemente. Que tú les animes a escudriñar y a profundizar cada vez mejor las Sagradas Escrituras. Al hacer un recorrido por las páginas sagradas, ilumina nuestras mentes. Queremos saturarnos de tu presencia, adquirir más conocimiento tuyo, que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que iluminen los sitios donde nos encontramos. Rogamos para que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach, Omei. Omei. Bueno, el segundo Berechit, o segunda creación. Tenemos algo importante nosotros en el segundo Berechit que de pronto pasa desapercibido. Este segundo Berechit es la creación del tercer cielo y las cosas que van a estar en el tercer cielo. Ahora, en este Berechit es cuando se crea el planeta denominado tercer cielo, pero que en realidad se llama Sión. Ese planeta es Sión. Ahora, hay que entender algo importante acá, es que aunque el planeta se llama Sión, también se crea la capital de ese planeta, y la capital de ese planeta también se llama Sión. Interesante, la capital del planeta. Pero se crea también, dentro de la capital de ese planeta, se crea el santuario celestial, donde se crean también los tronos de la deidad, donde va a estar la deidad. Ahora, déjenme mencionarles que en ese mismo santuario celestial, ¿sí?, se crean también las piedras preciosas, los instrumentos de música, los ángeles. Ezequiel 28, 13 al 15, que se puede apreciar ahí. Ahora, todo se crea en orden perfecto y bueno en gran manera. O sea, el segundo Berechit representa el mundo del trono de la deidad y de los seres superiores, los ángeles en sus diferentes jerarquías. La deidad en este segundo Berechit se limita a vivir en el tercer cielo por amor a los seres humanos que creará en el tercer Berechit. Todavía no hemos llegado al tercer Berechit. Vamos a hablar del segundo Berechit. En este segundo Berechit, pues quisiera de pronto hacer relación de pronto a lo que se crea. Planeta Sión, o tercer cielo, la ciudad de Sión, el santuario celestial, el río de la vida, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Alguien pregunta, ¿y para qué el árbol de la ciencia del bien y el mal? Porque recuerde que en el primer Berechit se creó el plan de salvación, y dentro del plan de salvación está que el mundo, o especialmente el planeta Tierra, iba a caer en pecado. Y por eso el árbol de la ciencia del bien y el mal es una parte de prueba para todos los seres inteligentes que van a ser creados. O sea, se va a poner a prueba a los ángeles, a los innumerables mundos y al planeta Tierra. Por eso se crea el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿sí? Se crean los ángeles y se cierra con la impronta del Shabbat. O sea, el Shabbat siempre está presente, porque recuerden que el Shabbat es el cuarto mandamiento, y los mandamientos quedaron inmortalizados. Lo demás va a gozar de la inmortalidad. Son dos cosas diferentes. Una cosa es algo que esté inmortalizado y otra cosa es gozar de la inmortalidad. Hay un paso grande.
Bueno, en esto vamos a mirar algo interesante acá y es que en el primer Berechí veíamos nosotros a la deidad y la deidad está en un concilio, pero antes de ese concilio la deidad se encuentra en el vacío. Es más, en el primer Berechit la deidad aún está en el vacío. ¿Qué es el vacío? Haga de cuenta que usted está viendo el universo que tenemos nosotros hoy en día, pero es el vacío, no hay nada creado. Se denomina el vacío. Y en ese vacío se mueve la deidad por todos los lados, porque es omnipresente. Y como la deidad, la gloria de la deidad es luz y fuego, no hay tinieblas. No hay tinieblas, no hay oscuridad. O sea, todo el vacío es luz. Todo es luz. No existe oscuridad ni tinieblas. ¿Por qué repito esto? Porque la mente de nosotros debe ir captando poco a poco cuando aparecen la oscuridad, las tinieblas, cuándo son creadas la oscuridad y las tinieblas y con qué fin fueron creadas las tinieblas, la oscuridad. Pero eso no es para esta conferencia, sino lo voy dando a entender para que nos demos cuenta de esto. Ahora, la deidad que está en todos lados, ahora va a crear, vamos a entrar al segundo Bereshit, que es la creación del tercer cielo o del planeta Sion. O sea que dentro de todo el vacío que hay, donde se mueve la deidad, va a apartar un lugar. Ahora, el lugar que aparta es sobre las alturas del vacío. Oh, interesante. Y las alturas del vacío está conectado con los lados del norte, aunque todavía no se han creado los puntos cardinales tampoco. Pero lo voy mencionando. O sea, en otras palabras, podríamos decir, hablando en unos principios, que el tercer cielo es un universo que crea la deidad. Es un universo. El resto es vacío. Sigue estando vacío. Entonces, ese universo que se crea, no hay nada más, ¿sí? O es lo que crean en el segundo Bereshit, ese universo denominado tercer cielo, con un nombre Sion. Ahora, déjenme mirarles que la palabra Sion está conectada de pronto con la Nueva Jerusalén, está conectada con un monte, pero está conectada con el tercer cielo también, está conectada con el trono de Yahweh. Entonces hay que hacer un estudio exhaustivo sobre Sion. Pero voy a leerle un texto que se encuentra en el Salmo 100, el Salmo 99, Salmo 99, el verso 2. Dice el Eterno, Yahweh en Sion es grande. La palabra Sion, Yahweh en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Interesante. Esa palabra Sion es el nombre oficial o verdadero del tercer cielo. Sion. Eso es lo que la deidad crea. O sea, la deidad ahorita, digamos que se va a limitar un poco, estando en el vacío por todos los lados, ahora va a tener un lugar específico de morada, y el lugar específico de morada es denominado tercer cielo o el planeta Sion. Allá va a morar. Ahora, a pesar de que el planeta Sion es grande, él se va a limitar aún mucho más a morar en la capital de Sion, que es el centro de ese planeta. Interesante. O sea, se está limitando, estando en todos lados, pero él sigue estando en todos lados por el poder de su omnipresencia. Pero ahorita decide morar en un sitio específico denominado planeta Sion, pero en el planeta Sion ahora decide entrar a la capital de ese planeta que también se llama Sion, y a pesar de que se limita a entrar a esa capital, o sea, más pequeño el espacio, ¿sí ve? Ahora se limita a morar específicamente en el santuario celestial de la capital Sion. Y en el santuario celestial es donde se encuentran los tronos de la deidad. Allí es donde él se limita a morar. Pero no porque no pueda estar en todos lados, sí,
Él se limita porque ahorita él desea que las mentes inteligentes que van a ser creadas puedan comprender poco a poco su amor, su misericordia, su poder, su omnipresencia, su omnisciencia. Y que saber que aunque él se encuentra en un lugar reducido, él puede morar en todos lados. Otro ejemplo. Cuando Salomón construyó el templo y hizo la oración de dedicación y consagración, Salomón dice: oh Señor, este templo que te he construido, esta casa que te he construido, no te puede contener porque tú eres sumamente grande. O sea, otra palabra está diciendo él: ¿cómo puedes tú venir a morar en un sitio de estos si tú eres supremamente grande? O sea que independientemente de tener una morada oficial en el tercer cielo, ahora el Señor, en esa oración de dedicación y consagración que hace Salomón, va a venir a morar en ese templo de Salomón, más pequeño que el santuario celestial, y viene a morar allí. Luego el templo de Salomón fue destruido, y después fue reconstruido el templo de Zorobabel. Y en el templo de Zorobabel, que ya no está el arca, porque fue escondida, fue reemplazada por una piedra, el Señor viene a morar en ese templo también. ¿Cómo es que el Señor, siendo tan grande, tan inmenso, tan poderoso, viene a vivir en un sitio tan pequeño? Estando en el vacío, controlando todo. Oye, esto es un misterio bien grande y creo que lo comprenderemos muy mejor en el reino de los cielos. Por ahora estoy haciendo de pronto unas evidencias de cómo el Señor decide morar. Es más, si usted en la casa donde vive, usted dedica de pronto una habitación, la dedica y la consagra para la meditación, la oración, la alabanza, el Señor decide venir a morar, a encontrarse con esa persona o con nosotros en ese lugar tan pequeño. O sea, conclusión, el Señor, aunque se está limitando a morar en un lugar específico, Él no ha perdido el poder de la omnipresencia. Sigue estando presente en todos los lugares porque Él es omnipresente o porque ellos son omnipresentes. Yahweh Padre, Yahweh Hijo y Yahweh Malquisedec son omnipresentes, están en todos lados, pero han decidido morar. Oye, increíble el segundo Berechit, entenderlo de cómo el Señor se va a construir una habitación para Él mismo, que no la necesita, Él no la necesita, pero se va a construir una habitación para sí mismo y nos va a dar testimonio a cada uno de nosotros de cómo imitarlo. Oye, interesante, y no se ha creado todavía nada. Pero bueno, ya teniendo ese dato importante, y que usted puede recurrir a Ezequiel y mirar allá de pronto cómo fueron creadas las cosas, ¿sí? Y cuando digo las cosas es porque allí da un vislumbre de cómo fueron creados los ángeles, entre el cual se encuentra Lucifer, y cómo se paseaba por las piedras preciosas, y cómo habían instrumentos de música. ¿De dónde aparecieron esos instrumentos de música, esas piedras preciosas? ¿De dónde aparecieron esos lugares? Porque fueron creados en el segundo Berechit. Y de pronto me voy a resaltar, por ejemplo, el sexto día del segundo Berechit. El sexto día del segundo Berechit. No sé si ustedes lo logran conectar allí. ¿Qué día podría ser en nuestro calendario? Sexto día del segundo Berechit. Interesante, ¿sí? Bueno, se le dice de Lucifer: perfecto eras en todos tus caminos desde el día. ¿Desde cuál día? El día en que fue creado. Ahora, usted y yo no podemos limitar el poder de Yahweh. Importante eso. No podemos limitar el poder de Yahweh.
allá en Ezequiel 28, 15, 16, que es donde dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Ahora surge la pregunta, ¿qué día fue creado o no lo sabemos? Pues déjeme decirle que la mayoría de estudiosos proféticos y del santuario y de pronto los grandes eruditos del mundo no lo saben. Por lo tanto, si alguien lo dice que es renombrado, ¿sí ve? Si lo repiten otras personas que son renombradas, entonces eso cala en nuestra mente y todos llegamos a decir, no se sabe el día en que Lucifer fue creado. Y sí se sabe, porque todo está codificado y encriptado en las sagradas escrituras. Problema de nosotros es que no hayamos llegado hasta allá. Ahora, todo está conectado también con las fiestas del santuario. Problema de nosotros es que no aprendamos a conectar esto. Entonces, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. ¿Qué día fue creado? Fue creado el sexto día, porque el número 6 es número de ángel y es número de hombre, lo cual significa que el hombre va a ser creado también en un sexto día, y lo cual significa que los innumerables mundos van a ser creados, los seres de los innumerables mundos van a ser creados en un sexto día, porque el número 6 es el número de ángel y es número de hombre. Por lo tanto, tenemos aquí que Lucifer es creado un día 6. Adán fue creado un día 6. Los habitantes de los innumerables mundos han sido creados en un día 6. Interesante. Pero ahorita lo que llama la atención es, como estamos en el segundo Berechit, entonces, ¿qué fecha es esa, el segundo Berechit? Y sigue diciendo el texto, hasta que se halló en ti maldad. ¿En quién? En Lucifer. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Esa otra fecha. ¿Cuándo pecó? ¿En qué fecha pecó? Algo te dice, no, es que eso tampoco se sabe. Pues déjeme decirle que sí se sabe. Por lo tanto, yo te echaré del monte. ¿De cuál monte? También hay que hacer la investigación. La ciudad de Sión, a la ciudad de Sión o a la capital Sión también se le llama el monte Sión, pero también aquí en el planeta Tierra, a Jerusalén también se le llama Sión, el monte Sión, también aquí en el planeta Tierra, y por eso de pronto a veces nos tratamos de confundir porque no logramos hacer las conexiones correctas. Yo te eché del monte Sión, o de la ciudad Sión, o de la capital Sión, de Yahweh, y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Eso es lo que dice Ezequiel 28, 15, 16. Me parece bastante interesante. Ahora miremos. Si el primer Berechit, y no, déjeme recalcarle esto para que quede bien claramente. Los Berechits o los comienzos se realizan en el mes de Tirri. Y el mes de Tirri es el primer mes del calendario de la eternidad, denominado en una añadidura, una segunda parte, un calendario civil. ¿Sí? Es el primer mes. Y si es el primer mes, es el mes de los comienzos. Por lo tanto, Tirri, todo lo que es Tirri, se le denomina el mes de los comienzos o el mes de los Berechits. Y se le llama el mes de los Berechit porque es que el Shabbat es sagrado. Y como el Shabbat es sagrado, entonces se creó el tiempo. Y como se creó el tiempo, como ya hemos visto, entonces tenemos 4 semanas en Tirri. Y estas 4 semanas corresponden a un mes y luego pasamos al segundo mes. Y el segundo mes es Cheshvan. Y así sucesivamente. Entonces, el primer mes es Tirri. Y Tirri es el mes de los comienzos, de los inicios. Por lo tanto, todo lo que es el mes Tirri está relacionado con los Berechits. El primer Berechit, el concilio que realiza la deidad, ¿sí? El que vimos anoche, se realizó del día 1 al día 7 de Tirri del primer año de la eternidad pasada. Porque se creó el tiempo. Antes de eso, el tiempo no existe. Para Yahweh, para la deidad, el tiempo no es nada. Ellos crean el tiempo, es para beneficio de los seres inteligentes que ellos van a crear.
Entonces tenemos que el primer Berechit es del día 1 al día 7 de Tirri del año 1 de la eternidad pasada. Ahí inicia la parte del tiempo, tiempos de la eternidad pasada. O sea, el tiempo de la eternidad pasada, como lo dijimos anoche, tiene un principio. Tiene un principio. Entonces aquí tenemos ese principio en el primer Berechit, del 1 al 7. Ahora, como hoy estamos en la conferencia del segundo Berechit, el segundo Berechit es la segunda semana. Y la segunda semana en el calendario de la eternidad también son 7 días. Pero si lo conectamos con el calendario nuestro que tenemos hoy en día, el sexto día de la segunda semana equivale al día número 13. 13. O sea que Satanás o Lucifer está conectado con el 6 y está conectado con el número 13. Qué interesante. O sea, en la segunda semana, el día 6, que nuestro calendario equivale al día 13 del mes de Tirri, en la eternidad pasada, fue creado Lucifer. Por lo tanto, podemos decir que el cumpleaños de Lucifer es el 13 de Tirri. Interesante, es el 13 de Tirri. Ahora, el número 13 de por sí ha tenido connotaciones negativas en muchas culturas, principalmente vinculadas a la religión y vinculadas de pronto a filosofías de orden oriental. Y ustedes de pronto pueden entender cómo de pronto el número 13, en partes hasta ocultistas, tiene una importancia grande. ¿Y de dónde viene esto? Desde el segundo Berechit. O sea, mire que Lucifer fue creado el sexto día de la segunda semana, que muchos de nosotros no le ponemos cuidado, porque cuando lleguemos a la creación del planeta Tierra, el planeta Tierra fue creado en el cuarto Berechit. Entonces tenemos que aprendernos en qué día consecutivo fue creado el planeta Tierra. Pero hoy estamos en el segundo Berechit. Ahora déjeme mencionarle, porque aquí hay algo importante. De pronto usted ignora esto. Ignora porque es que de pronto no ha hecho de pronto un estudio así como detallado profundamente, poniéndole de pronto el interés de orden profético y poniéndole de pronto con esa parte que el Señor nos entregó, un discernimiento de orden espiritual para encontrar de pronto la luz completa en la realidad. Si estuviera una clase con cada uno de ustedes, de pronto en la escuela de profecías dedico más tiempo a esto y a preguntas y respuestas, y a veces nos gastamos una clase de 2 horas en solamente una pregunta. Y así podría suceder acá si lo estuviera haciendo de esa manera, pero como estamos en una conferencia y me limito simplemente a la parte específica que estamos tratando, en este caso hoy, segundo Berechit. Y como estamos en el segundo Berechit, hemos llegado al sexto día de la segunda semana de Tirri del año 1 en la eternidad pasada, cuando fue creado Lucifer. Ahora la pregunta es, ese día 13 no fue creado solamente Lucifer. Vea qué interesante. Ese día 13 fueron creados todos los ángeles con sus correspondientes jerarquías, entre las cuales sobresale Lucifer. Y alguien dirá, oye, ¿y cómo puede usted decir esas cosas? Por eso le digo, no podemos limitar el poder del Eterno. ¿Y por qué vamos a verlo? Porque en el tercer Berechit también vamos a ver algo parecido a esto. Y en el cuarto Berechit ya cambia esto. Ya cambia. Ahora, el día 6 de la segunda semana de Tirri en la eternidad pasada, o como ya lo hemos aprendido, día 13 en nuestro calendario, y el día 13 corresponde a la segunda semana, y el día 13 está conectado con el número 6. Vamos bien por ese lado, y estamos aprendiendo algo nuevo, ¿sí ve? Es interesante. Entonces, ese día 13 se crearon los ángeles del tercer cielo, porque ya no es que en esa semana se crea el tercer cielo, o se crea el planeta Sión, se crea la ciudad capital Sión,
donde en la capital de Sión se crea ya dentro también, en el centro, el santuario terrenal, y dentro del santuario terrenal, allí están los tronos de la deidad. Y los tronos de la deidad se encuentran en el lugar santo y en el lugar santísimo del santuario celestial. Porque eso está conectado con el santuario terrenal, porque el santuario terrenal es una copia o es una figura del santuario celestial, que es la realidad de donde ha sido tomado de pronto la figura o la sombra. Entonces se crean los ángeles, y entre esos millones de ángeles creados, ¿sí ve? Son millones de ángeles creados, ahí está Lucifer como el principal de los ángeles, con sus correspondientes jerarquías, o sea, los ángeles con sus correspondientes jerarquías. Para Yahweh no hay nada imposible. Los ángeles fueron creados en un solo día, el día sexto, y digamos que llenaron el tercer cielo. Se llenó el tercer cielo. ¿Con qué se llenó el tercer cielo? Ya con seres inteligentes de ahí en adelante. ¿Y qué le hace falta a los ángeles ahí? Nada. Tienen todo listo. Tienen una ciudad, tienen un planeta, tienen río, tienen todos los utensilios, tienen todo listo. O sea, le fue creado a ellos todo para disfrutarlo de una vez. Se crean y ya tienen todo. ¡Oh, qué interesante! Pero dentro de todo eso que hay una prueba de lealtad. Y la prueba de lealtad que hay allí, en esa parte, es el jardín del Edén. O sea que en el tercer cielo hay un jardín del Edén también. Y ese jardín del Edén tiene dos árboles importantes en el centro del jardín. Así como en el jardín del Edén del planeta Tierra habían dos árboles en el centro del jardín. Así como en los innumerables mundos habitados, hay un jardín del Edén en cada mundo de esos, y en el centro de ese jardín hay dos árboles. Hay que aprendernos algo sobre el número 2. Sobre el número 2. Y de pronto pues hay una conferencia un poco profunda también, detallada sobre el número 2, pero voy a dar un bocado. Si le digo a ustedes de los dos árboles, ¿cuál es más importante? ¿El árbol de la vida o el árbol del conocimiento de la ciencia y el mal? ¿Cuál es más importante de esos dos árboles? Mire que la mayoría de veces en las conferencias que he dado en diferentes lugares a diferentes personas, ¿sí ve? Mire que todos dicen que el árbol de la vida es más importante. ¿Y para ustedes? Me imagino que también. O sea, por lógica humana, nosotros, y comprendiendo de pronto las partes escriturales, decimos que el árbol de la vida es más importante que el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Es más importante. Y podría decirles a ustedes que en cierta forma tienen razón, pero no es así. Porque hay una profecía donde el segundo es más importante que el primero. Oh, ¿y cómo así? Un ejemplo. Tenemos dos Adanes. ¿Cuál es más importante de los dos Adanes? ¿El primero o el segundo? Ah, usted ya ahí ya recapacita. Ah, no, pues el segundo, que es Yahshua, más importante. Claro, el segundo es más importante. En los hijos de Isaac, sí. Esaú y Jacob son dos hijos. Jacob es el segundo. ¿Cuál es más importante de esos dos hijos? El segundo. Interesante, el segundo. Más importante. Ahora le pregunto. En el tiempo de Yahshua hay dos pueblos. Está el remanente de Israel, que ha sido elegido como remanente, y están los gentiles, que son rechazados. Pero luego los gentiles reemplazaron al remanente de Israel. Podríamos hablar de dos.
Israel y los gentiles. ¿Quién es más importante? ¿Israel o los gentiles? Y déjeme decirle que más importante los gentiles, porque aceptaron al Mesías. Oh, interesante. Al final de la historia hay dos remanentes, la Odisea y obreros de la hora undécima. ¿Cuál de los dos será más importante? El segundo. ¿Cuál es el segundo? Obreros de la hora undécima. Entonces no se le haga extraño que cuando yo le diga ¿qué es más importante de los dos árboles que se encuentran en todos los innumerables mundos y que se encuentran en el tercer cielo, denominado árbol de la vida y árbol de la ciencia y el bien y el mal? Y la mayoría de las personas, el 99.9% dice que el árbol de la vida. Ahora, ¿qué aprendimos en el primer Bereshit? ¿O qué hemos aprendido hasta este momento? ¿O qué ha aprendido usted a través de las Sagradas Escrituras de todo lo que ha creado Yahweh? ¿Qué es lo más importante? La ley. Su ley es más importante porque la inmortalizó, mientras que todas las demás cosas van a gozar o están gozando de la inmortalidad, lo cual significa que Yahweh puede destruir todas las cosas que ha creado, todas, menos la ley, porque la inmortalizó. Ahora, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, es importante porque el árbol de la ciencia, el bien y el mal, está conectado con la ley. ¡Oh! O sea que el árbol de la ciencia, el bien y el mal es más importante que el árbol de la vida. Sí. ¿Por qué? Porque en el cielo hubo un conflicto entre el Shabbat y el domingo. Ahora, el Shabbat está en la ley. Importante, el Shabbat está en la ley. Y podríamos decir nosotros que el domingo está en el árbol de la vida. Y alguien me dice, ¿cómo así? Claro, porque es que de mes en mes, o los primeros de cada mes, ¿y qué día es el primero de cada mes? Si usted está conectado me lo debería decir. El primero de cada mes en nuestro calendario es domingo. O en el calendario hebreo, Yom Rishon, primer día de la semana. ¿Sí nota? Ahora, de mes en mes se come del árbol de la vida. Una vez al mes se come el árbol de la vida. ¿Para qué? Para conservar la inmortalidad que se nos ha otorgado a nosotros. O a todos los seres inteligentes. ¿Sí? O sea que el árbol de la vida está conectado con el domingo. O sea, tenemos un conflicto también en el jardín del Edén, tenemos un conflicto en el tercer cielo, tenemos un conflicto aquí en el planeta Tierra sobre sábado y domingo. Y el árbol del conocimiento de la ciencia, el bien y el mal está conectado con el Shabbat, lo cual significa que el árbol de la ciencia, el bien y el mal, está la ley de Yahweh. ¿Por qué? Porque usted encuentra en Génesis y Yahweh le dice a la pareja, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no podrás comer. De ese árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal no podrás comer. Está la orden directa, no. Y cuando usted va a la ley, se encuentra, no tendrá dioses ajenos. No, la palabra no tendrá dioses ajenos, lo cual el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal está conectado con la ley. No adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Usted se encuentra con la palabra no, que está conectada con el árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea que mientras usted sea fiel a no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, usted está guardando los 10 mandamientos a plenitud. ¿Ahora sí comprendieron esto? Y esperamos en una conferencia más adelante poder hablar sobre el segundo, que es mejor que el primero. No sé si usted alcanzó a captar esto, de pronto su mente está un poco confundida y de pronto usted se indigeste con esto que estoy hablando. Pero si se indigesta eso no hay problema. Poco a poco lo irá comprendiendo, y si usted le pide al Señor que le ilumine,
que le ayude a entender y a comprender eso, va a encontrar más textos, va a encontrar personas, va a encontrar libros, va a encontrar artículos con referencia a eso. Y usted va a aprender, porque al Señor le encanta cuando usted quiere adquirir más luz, cuando usted quiere más sabiduría, cuando usted quiere más conocimiento, cuando usted quiere de pronto descubrir esos misterios. El Señor le va a dar la oportunidad a usted de pronto de saberlo. Pero mire que le estoy mencionando eso, bien importante, y estamos en el segundo Berechit. Del segundo Berechit quiero resaltar porque de pronto en la mente usted dirá, oye, ¿cómo puede ser posible que en el sexto día de la segunda semana de la eternidad pasada del mes de Tirri, Yahweh haya creado a todos los ángeles en masa? Sí, de una. El Señor de pronto dijo que se creen todos los ángeles con sus diferentes jerarquías. Unos serán serafines, otros serán querubines, otros serán principados, potestades, ángeles de la guardia, etcétera, todo. Y aparecieron de la nada. O sea, Yahshua Hamashiach está hablando, el Ruach HaKodesh lo hace a la realidad. Y veamos un poquitico de pronto esto en Colosenses. Déjenme ir a Colosenses. Colosenses 1. Versículo 16. Dice el Eterno. Porque en él, en Yahshua Hamashiach, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, están hablando de la jerarquía de ángeles, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, de Yahshua, y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. No podemos colocarle límites a la deidad. Todos los ángeles fueron creados en la segunda semana del segundo Berechit. Interesante ver eso. O sea, podríamos apreciar nosotros que ahorita la creación de los ángeles es primero y luego viene la creación del ser humano, y ahora, como les acabé de dar una indicación, ¿qué es mejor, el primero o el segundo? Pues cuando usted va a la Sagrada Escritura se va a encontrar que el ángel es superior a nosotros en estos momentos. Es más, porque es que la estatura de un ángel normal es de 3,80, la estatura de Adán era de 3,60. La estatura que vamos a tener nosotros después de que estemos en el cielo vamos a llegar a la estatura de Adán, 3,60, lo cual significa que el ángel es superior a nosotros en estatura. Ahora, en conocimiento también, porque la misma Escritura nos dice que nosotros fuimos hechos un poco inferior a los ángeles. Pero ahora volvemos al dilema anterior. ¿Qué es mejor, el primero o el segundo? El primero podemos decir que son los ángeles, y luego vienen los habitantes de los mundos, de los innumerables mundos, y nosotros fuimos los segundos. ¿Y quién va a ser mejor? Está profetizado también que nosotros seremos superiores a los ángeles, porque nosotros tendremos 3 naturalezas, cosa que el ángel no tiene esas 3 naturalezas. Tendremos naturaleza divina, naturaleza angelical y naturaleza humana, como la tiene Yahshua Hamashiach, y nos convertiremos en la super raza del universo, y por lo tanto seremos superiores a los ángeles caídos y a los ángeles que están en el cielo. Seremos superiores nosotros. ¿Y por qué digo que seremos superiores? Porque vamos a sentarnos en el trono a la derecha con Yahweh, cosa que no le ha sido permitido a ningún ángel hasta el momento. Ningún ángel se ha sentado en el trono con la deidad. Esa promesa para nosotros, qué privilegio tan grande. O sea que vale la pena cada vez que nosotros estudiamos, escudriñamos esto y decimos, oye, qué maravilla todo esto. ¿Qué les hacía falta a los ángeles? Nada. Mañana en el tercer Berechit vamos a ver qué le hacía falta de pronto a los innumerables mundos. Y pasado mañana en el cuarto Berechit vamos a ver qué le hacía falta a Adán. Le crearon todo. Todo. ¿Que hay una diferencia? Sí.
En este segundo Berechit, los ángeles son creados en masa. En el tercer Berechit mañana que vamos a ver, la pareja de los innumerables mundos son creados en masa. Eso es como decir, si hay 1000 mundos, entonces en esos 1000 mundos hay un Adán y hay una Eva, creados en masa. Pero en el cuarto Berechit no es así. En el cuarto Berechit hay un cambio. Y en el cuarto Berechit se crea un hombre nomás, sin mujer. Y de una vez para que usted va recapitulando esto. ¿Por qué en el cuarto Berechit se crea solamente al hombre? Eso tiene una respuesta de orden profético y, digamos en otras palabras, se creó solamente a un hombre porque Satanás está acusando. Y está acusando de arbitrariedad a Yahweh y está diciendo que nos está creando a nosotros como autómatas o como robots. Entonces, en el cuarto Berechit se le va a callar la boca a Satanás porque no se va a crear al hombre en masas o al hombre con la mujer para que se reproduzcan como están en los innumerables mundos, y no se va a crear solo al hombre. Y después de un tiempo se crea la mujer para que Satanás callarle de pronto esas acusaciones de Satanás y que él no tenga de pronto otra forma de decir, caramba, usted me lleva ventaja. No. O sea, sí, mire que hay unas respuestas importantes. ¿Por qué los ángeles son creados en masa? ¿Sí ve? ¿Por qué los innumerables mundos se crean por parejas y en los innumerables mundos, o sea, en el sexto día de la tercera semana? Y de pronto no sé, váyanlo aprendiendo ustedes. ¿Cuál será el sexto día de la tercera semana en nuestro calendario? ¿A qué día equivaldría? En ese día fueron creados las parejas de los innumerables mundos. O sea, ¿cuántas personas creó Yahshua HaMashiach en la tercera semana? Interesante, bien interesante. De pronto muchos de nosotros no había pasado esto por nuestra cabeza. Déjeme decirle, a mí tampoco me ha pasado esto por la cabeza ni nada. Si no es el Señor por sus revelaciones, por su inspiración, yo tampoco sabría estas cosas. Lo mismo que muchas personas del mundo no lo saben. Es más, muchas personas en el mundo creen que yo soy de pronto de una celta, de pronto por allá de esas partes ocultistas, ¿sí? O que practico la cabala o el zohar o de filosofías orientales. No, eso no, nada de esas cosas. Esas cosas, para honra y gloria del Eterno, me deleito en las sagradas escrituras, me deleito en las relaciones que el Señor me ha entregado, que me ha regalado, me deleito compartiéndolas con ustedes, poniéndolas de pronto en mis perfiles, colocándolas, escribiéndolas en los libros, también los libros, ahí están. Apreciados hermanos y amigos, de pronto esta conferencia de hoy le queden a usted algunas lagunas todavía. Y déjeme decirle que es normal, puedo decirle que es normal que le queden esas lagunas, porque usted está en este momento recibiendo una luz nueva. Esta es una luz nueva que de pronto usted hasta ahorita la escucha, la primera vez que la escucha. Es más, no la había escuchado de otras personas ni nada de esa manera. ¿Cómo así que hay varios Berechit? Yo creía que era solamente un Berechit del planeta Tierra y que ahí mismo pues se había creado la parte del tercer cielo. No, señor. Todo va en orden y armonía de acuerdo al plan o al proyecto que desarrolló la deidad. Y todo se mueve en orden y armonía y no se puede salir de ese principio. Eso es algo importantísimo. Apreciados amigos y hermanos, les ruego una vez más que si ustedes pueden compartir esta conferencia, háganlo. Por favor, compártanlo, ¿sí? En los grupos, en sus perfiles,
¿sí? Ayúdenme a difundir esto por el mundo entero. Esto se está subiendo en el canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Aceite Extra. Por favor, si alguno no se ha inscrito allá, vaya al canal de YouTube, suscríbase. Si haga comentarios, dele visto bueno a eso para que ustedes nos ayuden a que de pronto el algoritmo del Face se extienda más a medida que va viendo comentarios y vistos like que ustedes den ahí en esa otra parte. Ayude a suscribir de pronto a sus familias, a sus amigos, a sus hermanos, a todos los que más pueda, por favor. ¿Sí? A mí no me interesa, un hermano me decía, es que a usted de pronto le pagan por subir esto y por las vistas. A mí no me interesa eso, si me van a pagar o no me van a pagar, eso no me interesa para nada. A mí me interesa es que el mensaje llegue al mundo entero, a muchas almas, que podamos prepararnos mejor para la inminente segunda venida de Yahshua. Les agradezco mucho a ustedes el tiempo que sacan en este momento y que me puedan ayudar a hacer expansivos estos mensajes. Vamos a orar. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de esta hora, el segundo Bereshit. Gracias por impresionar nuestras mentes. Gracias por este alimento espiritual que fortifica nuestra alma, espíritu y cuerpo y que nos ayuda a prepararnos y a gozarnos con anticipación de las maravillas, de los milagros, de las cosas sorprendentes, extraordinarias y fuera de serie que hace tu Padre Celestial. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec por escucharnos. En el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, Shalom Ubrajo para cada uno de ustedes, paz y bendición en los diferentes lugares que se encuentran. Así con mi corazón, con esta mano aquí en este lado, les lanzo a ustedes un abrazo hacia la distancia, allá en los lugares donde ustedes se encuentran. El Eterno me les siga bendiciendo grandemente. Hasta mañana, una feliz noche.